¿El presidente premia al ejército? Esa es la pregunta para analizar el día de hoy respecto también a las promociones ratificadas ayer en el Senado de la República, promociones militares. Saludamos a César Gutiérrez Priego, él es abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Muchísimas gracias. Al contrario, Marta, un placer estar aquí contigo. El placer todo nuestro. Pues decía yo hace un momento que nos cuesta al general, al grueso de la población entender pues todos estos temas del ejército, justamente por cómo se había mantenido el ejército dentro de sus cuarteles, con sus disciplinas discretas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y yo preguntaba hace un momento, y me gustaría saber también su respuesta para tener los diferentes puntos de vista, ¿debemos preocuparnos respecto a esta ratificación ayer en el Senado de la República? ¿Cómo se dio? Por supuesto que no, porque todos los años sucede lo mismo. Estamos hablando que la Ley General de Ascensos y Recompensas menciona cuáles son las necesidades y características que se necesitan para que puedan ir a promoción y estos ascensos se puedan llevar a cabo. No hay nada especial ni inédito en lo que sucedió el día de ayer. Bien. Respecto a los señalamientos o preocupaciones expresadas ayer por integrantes de la oposición, Damián Cepeda, el senador Emilio Álvarez y Casa, que se quejaban y señalaban que pues no les dio el tiempo suficiente, no les entregaron la información de los promocionados con tiempo suficiente para que se analizaran los expedientes, se revisaran, pero que con el tiempo que pudieron, pues encontraron que varios de ellos tienen incluso señalamientos de violaciones a derechos humanos. ¿Qué responde y qué dice la ley respecto al tema de las conductas de los militares para ser promocionados? Mira, Marta, tenemos que recordar algo. Claramente hay una retórica por parte de los grupos opositores a todo lo que el gobierno manifieste, diga o haga, lo quieren satanizar o señalar como incorrecto. Recordemos que la presunción de inocencia hasta el día de hoy sigue siendo la prueba plena más importante que podemos tener en nuestro sistema judicial. Una cosa es que exista una queja, ¿no?, por posibles o supuestas violaciones de derechos humanos, y otra cosa es que existe una recomendación en contra de un elemento militar. Si existe una recomendación, si existe una sentencia condenatoria por haber cometido un delito, por supuesto que esa persona no solo no puede ascender, sino que tendrá que ser procesada tanto por el foro militar como por el foro federal, que es quien correspondería. Pero de ahí a que quieran demeritar el trabajo de los elementos militares que durante toda una trayectoria, que fueron a promoción y que llevan todo un escalafón de ascensos para poder llegar al grado que van a ostentar y que se les otorgará el próximo 20 de noviembre, pues se me hace no solo inaudito, sino una falta de respeto. Porque es el problema de la falta de relación cívico-militares. Con todo respeto, ¿qué va a poder checar o revisar un legislador que no conoce cuál es el trabajo que lleva a cabo un elemento de las Fuerzas Armadas y que aparte ha cumplido de forma honorable en cuanto al trabajo que le están encomendando que realice? Entonces creo que es incluso irrespetuoso e irresponsable por parte de los legisladores hablar de un tema que desconocen totalmente. Que ellos, justamente una senadora de Morena decía que por respeto al ejército, pues se iba a proceder a la ratificación, aun con el poco tiempo que se tuvo para analizar los expedientes. Y Emilio Álvarez y Casa pues le contestaba que no era una falta de respeto, que simplemente era exigir la pulcritud de un procedimiento. Me gustaría saber la respuesta a esto. Y otra cosa, nos decía que va por, o sea, qué elementos o qué conocimiento va a poder tener un senador para analizar un expediente, porque un senador tiene entonces la facultad de ratificar un nombramiento, una promoción del ejército. Lo que pasa, Marta, es que tenemos que ser claros, no es un senador el que tiene la facultad de ratificar, es el Senado de la República, ¿no?, en su conjunto. ¿Por qué? Porque entonces podría haber animadversión, como lo que estamos viendo en este momento, de un grupo radical. No recordemos que el señor Álvarez y Casa ha hecho gran parte de su carrera atacando elementos de las Fuerzas Armadas en cuanto a su actuar. ¿Por qué? Por ser un supuesto luchador social en cuanto a los derechos humanos. Y con el debido respeto, es como si yo quisiera ponerme a calificar a todas aquellas personas que se dedican a la física cuántica cuando yo no tengo ni siquiera el más mínimo concepto de qué es lo que se tiene que analizar. Creo que ahí entonces el senador, esa falta de pulcritud y de integridad por parte de él, tendría que ser honesto y decir que él lo que está buscando es llamar la atención de acuerdo a manifestaciones de tipo singular
¿Por qué? Porque él representa única y exclusivamente un escaño, y recordemos que se le fue otorgado por el Partido Acción Nacional y que posteriormente se quiso hacer llamar como si él fuera un senador independiente cuando en realidad es un senador sin partido. Y entiendo que a lo mejor él quiere politizar el tema, pero esta ha sido la forma de trabajo de toda la historia moderna del ejército mexicano. Cuando se lleva a cabo los ascensos, que son las recompensas de los elementos militares, estos mismos son ratificados por el Senado de la República en su conjunto, no por un senador individual que pueda tener un punto de vista diverso, sino que el conjunto como tal analiza el trabajo que los mismos autoridades militares respecto a sus leyes y reglamentos cumplieron en cuanto al tiempo, forma y tipo de promoción para poder tener la posibilidad de ascender al grado superior inmediato. Bien, y respecto a ese conjunto de senadores que son los que, o el Senado, que es el que tiene que revisar que los promocionados tengan, digamos, y por decirlo de forma coloquial, las palomitas para ser ratificados, sí podemos, o no se puede abrir a la suspicacia el tema de una ratificación express sin que haya podido el Senado de la República analizar si esos militares tenían pues todas esas palomitas para poder ser ratificados. Con el debido respeto, Marta, no es algo que sea nuevo. Yo te invito a ti y a todas las personas que me estén viendo o escuchando que sepan cuál es la forma en que el Senado de la República ratifica los ascensos del personal militar. Eso ha sido en toda la historia moderna de México. ¿Por qué? Porque salvo algunas honrosas excepciones, la mayoría de los senadores que tenemos en el país desconocen cuáles son todos los requisitos, incluso para que de inicio puedas ir a promoción. Para que un militar pueda ir a promoción es porque todas esas palomitas que tú me estás diciendo que se tienen que revisar, tuvo que haber pasado por varios filtros. ¿Por qué? Porque si no pasan por esos filtros, por supuesto que aunque hubiera una persona que quisiera apoyarlos, el ascenso como tal no se podría llevar a cabo. Para que esos ascensos puedan ser ratificados, ¿se me explico? Por supuesto que ellos ya tendrían conocimiento de que hay cierto tipo de individuos y personas, porque por eso se supone que tienen un asesor. Pero no te creas que es algo nuevo. Ahora lo quieren sacar al tema porque traen la famosa idea de que hablan de una militarización del país o de un militarismo, cuando ni siquiera intentan conocer lo que son los conceptos. El día que tú veas que todos nuestros policías, llámese Guardia Nacional, llámese Policía Estatal, Policía Municipal y todos los entes de seguridad pública del país sean únicos y exclusivamente militares, ese día entonces hablaremos de militarización. Confunden los conceptos y los tergiversan. Y ahora lo que quieren manejar incluso es nuevos conceptos que no existen, como una militarización blanca. Sí, que es importante aquí, mi papel, les decía yo, es ponerme en el papel de la sociedad, tanto la que ve el tema como un asunto normal, a la que no le llama la atención y al que le llama la atención o está preocupado respecto a estos señalamientos de militarización, ¿no? Tener la respuesta a todas esas voces, porque me parece que un criterio se forma justamente con todo esto. Justamente en el sentido del camino de la militarización, estábamos hace un momento presentando una investigación respecto a la Guardia Nacional, las características que se especificaron para que se geste este órgano de seguridad en el país fue que sería una corporación civil. Evidentemente, lo que se está viendo ahora es que varios de los mandos que están al frente de la Guardia Nacional son militares, un reclamo que también se está haciendo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que se explica es que no hay integrantes, dentro de los 118,000 integrantes de la Guardia Nacional, no hay elementos capaces de ocupar esos mandos, que por eso se tiene que hacer cargo el Ejército. La pregunta que a mí me surgía era, pues eso no se sabía antes de plantear un órgano como este. Mira, Marta, de entrada, el 78% de los elementos que se encuentran en la Guardia Nacional son militares o marinos que se encuentran con licencia o comisionados. Eso lo sabemos, ¿no? Y independientemente de eso, es nada más por lógica. Si apenas se va a graduar la primera generación de elementos ya formados para ser guardias nacionales, pues por supuesto que los grados de mando que nosotros estamos buscando que el día de mañana sea personal civil quien ejerza esos mandos, pues simple y sencillamente no van a existir. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros veamos que van ascendiendo esas nuevas generaciones de guardias nacionales, podrán ocupar esos cargos. Pero recordemos algo,
y es una disyuntiva, ¿no? Que nos hemos ido a la parte legaloide. El artículo 21 constitucional nos dice que será una fuerza de seguridad pública de carácter civil. Y entonces lo que se hizo fue reformar a la Secretaría de la Defensa Nacional, abriendo paso a que a lo mejor en 1 o 2 sexenios terminemos viendo a un secretario de la Defensa Civil. Entonces el argumento de unos es que si la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo la Guardia Nacional un órgano administrativo desconcentrado que pertenecía a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, viene a formar parte ahora de la nueva Secretaría de la Defensa Nacional como una comandancia general, igual que el Ejército, que la Fuerza Aérea y que la Guardia Nacional, pues por supuesto que está bajo el mando militar. Pero también tenemos el otro grupo de personas que dicen que no, que simple y sencillamente al ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, un civil, entonces sí se está cumpliendo con lo que dicen los tratados internacionales. Y tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia quien termine, o sea, arreglando las diferencias que existen de conceptos y la controversia constitucional que hizo valer la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un par de años. Entonces, bueno, mientras viene la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo te puedo decir que simple y sencillamente es imposible que en este momento tuviéramos mandos que no vengan de origen naval o de origen militar, porque sería imposible que las nuevas generaciones de guardias nacionales pudieran cumplir con ese requerimiento. Entonces, sí, no solo eso, o sea, el 78% de los elementos que se encuentran son militares, ¿no? Entonces, creo que podemos estar a favor. Y yo decía yo que lo entiendo. No, decía que lo entiendo, pero que me parecía raro, de alguna forma, que en el artículo 21 dijera que es una corporación civil, netamente civil, cuando no había posibilidad de formar los cuadros netamente civiles, por lo que nos está explicando, pero era un tema que queríamos entender. Se nos acaba el tiempo, de verdad que hay mucho que aprender y mucho que entender de esto, pero esperemos estar al habla en los próximos espacios. Claro que sí, Marta, estamos a la orden. Que pases buena tarde.